hoy con sus pensiones. Nuestras pensiones, vuestras pensiones. Javier Aroca, esto va a ser duro, muy duro. Abrimos el debate y el análisis, tenemos muchísima información, pero estamos rodeados. Está Fernando González Urbaneja, John Muller, Alfonso Rojo, que tienen muy claro que esto hay que hacerlo, que no es que sea necesario, que es deseable además. Javier, ¿preocupado? ¿Podríamos resistir con las pensiones tal y como están ahora? Bueno, yo añadiría que estamos rodeados incluso por el grupo de expertos. El grupo de expertos yo creo que es el que nos ha rodeado y nos ha rodeado mejor, no nos ha dejado prácticamente salida. Aparte que yo creo que es un paripé, yo creo que esto es un traje que ni siquiera es a la medida, es prêt-à-porter, es decir, un traje que está ¿Paripé para qué? Pues un paripé para hacer lo que quiere hacer, y es que recargar. Yo estoy de acuerdo en que las pensiones deben de ser sostenibles, ¿cómo no? Yo estoy de acuerdo en que hay que buscar métodos para que puedan persistir, pero claro, a mí me da la impresión, y no soy economista, como todo el mundo sabe, de que probablemente muchas de las cosas que nos están pasando no pasarían si fuéramos más capaces de crear riqueza, si fuéramos capaces de hacer sostenible nuestra propia economía, de crear empleo, que es lo que verdaderamente nutre las arcas a la hora de tener unas pensiones sostenibles. Ahora de pronto el gran mantra, después de otros mantras que nos han vendido, es que las pensiones no son sostenibles. Y es lo que dice además la Comisión. Y es lo que dicen además los expertos que nos exige la Comisión, que las pero toquemos. todo esto lo decían antes que el grupo de expertos se formara una opinión. Por eso digo que es un paripé. Si es que sí o sí, el señor Rajoy ha dicho ya que va a reformar las pensiones. Vamos a ver cómo van a quedar esas reglas de juego. A mí que me sorprende, Fernando González Urbaneja, pues que hace nada Zapatero las tocó, el Partido Popular decía que era una vergüenza, dijo de todo, que no había que tocarlas, más o menos se comprometió a volver a situarlas en cómo estaban antes de ese cambio, que Zapatero pacta con los sindicatos, y ahora nos dicen que hay que cambiar de nuevo las reglas de juego, y como yo decía, más duro, más tarde, menor cuantía, más frágiles. Bueno, Javier lo ha situado perfectamente, yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Javier. La única discrepancia puede ser que efectivamente tenemos que sentar las bases para crear más riqueza, para poder sostener el sistema y mejorarlo. Pero yo ni le sostendría ni mejoraría antes de tener esas bases sentadas. Es decir, no repartiría la leche antes de sacarla de la ubre de la vaca. Lo que tú dices tienes toda la razón. Es decir, la posición que tomó el Partido Popular el año 2011 frente a la reforma que se hizo el año 2011 con acuerdo de sindicatos, patronal y el gobierno de entonces, la posición que tomó el Partido Popular fue de un oportunismo y de una inmoralidad. Y lo digo porque recuerdo un debate que tuve el honor de tener a mi derecha al diputado del PP, hoy secretario de Estado de la Seguridad Social, defendiendo que no se debía extender la edad de jubilación con un ardor que solo se justificaba por esa inmoralidad a la que aludo. Tomás Burgos, el actual responsable de Burgos, que es un señor, digamos, de competencia dudosa, que ya empezamos porque... Tuviste debate y él lo que decía es que a los 65... Él estaba a mi izquierda, sí. No estaba a tu izquierda, en todos los estaba sentidos, a la izquierda del Partido Socialista, de UGT y de... No estaba a la izquierda. Estaba en el populismo demagógico. Que no es estar a la tiene izquierda. escrito, Fernando. Es estar donde no hay que estar. Entonces, eso le resta mucha credibilidad, porque el sistema de pensiones es un tema en el cual podemos estar de acuerdo, de la extrema izquierda a la extrema derecha, todo el mundo, porque son lentejas. Correcto. Tú las cuentas y las mides. Entonces, si el sistema de pensiones este mes de mayo, tiene un déficit que estimaremos casi cercano a 1.000 millones de euros, es decir, que el gasto en las pensiones pagadas es 1.000 millones de euros superior a las pensiones, a las cotizaciones recibidas, quiere decir que tenemos un problema. Y luego, cuando decimos bajan las pensiones, ¿con respecto a qué parámetro? Dicen, bajan... Hombre, con respecto al coste de la vida ya no se van a revalorizar igual. Vamos a ver, respecto al parámetro mensual. Pero si crece la esperanza de vida, y por tanto la vida de una pensión en vez de ser 20 años es 23 años, evidentemente, al ser un divisor mayor, el resultado del cociente es también menor. Cuando decimos, van a bajar las pensiones, pero las voy a cobrar más tiempo. Yo hoy recomiendo, hay un gráfico espectacular en el diario El País, realmente recomendable, en la página 24 de Economía, diario El País, y usted, ¿cuándo piensa jubilarse? Dice, 2032. Mira, y ya ve lo que va a perder. Pero, Antonio, no estás viendo el gráfico entero. Es decir... que sí lo veo. Bueno, el gráfico lo que te dice es... Si ahora estamos en 20 años y el año 30 estamos en cuánto te dicen 23. Año 30, ¿cuánto es la vida de la pensión?
Año 2030, esperanza de vida 22,52. Vale, pues 22,52 dividido por 20 te da un cociente que es el ajuste que vas a tener en la pensión cada mes. Rebaja de un 10%. No, la pensión que vas a cobrar a lo largo de tu vida media es la misma. Sí, pero rebaja del 10%, ¿eh? Bueno, ahora lo debatimos. John Muller. No, Tú también, como Fernando. No. Deseable, necesario. Yo creo que... Esposados. Bueno, yo parto de una base. Si los políticos arruinaron las cajas de ahorro, no veo por qué los políticos no van a arruinar las pensiones. Esa es mi principal sospecha. Segundo, señalar lo que ha dicho tanto Fernando como Javier, y que estoy completamente de acuerdo. Es que hace 3 o 4 días el presidente del gobierno en el Senado se ha jactado de que a él no le han obligado a bajar las pensiones y que Zapatero las tuvo que congelar. Con lo cual, esto sigue siendo el terreno de la demagogia más indigna, y menos mal que se ha nombrado una comisión de técnicos, que a Javier no le gusta porque le parece que es una excusa, pero yo creo que ahí hay gente que sabe mucho de este tema. Perdona, John, incluso algunos miembros del grupo consideran que el grupo es un paripé. Bueno, es que hay un miembro del grupo en concreto, que es el que tú estás mencionando, que desde el primer día dijo que aquello era un paripé, y yo creo que ese señor lo que tenía que haber hecho era dimitir y marcharse de esa comisión. Vamos a ver, porque hay si gente tú no que crees dice en que ese esa grupo es un comisión... paripé porque en ese grupo hay 2, 3, 4 personas que representan aseguradoras No, yo me privadas. estoy refiriendo a uno solo. Sí, espera, pero que hay cuatro personas que representan aseguradoras privadas. Una de ellas, Aunespa, que es la patronal de los seguros privados, de las aseguradoras privadas. Y tú estás hablando del representante de UGT. No, estoy hablando de Santos, que es el que cuestionó desde el primer momento el asunto. Pero vinculado al sindicato UGT, sí. Es así. Pero otorguemos a todo el mundo honestidad intelectual. Hombre, por supuesto. Hombre, a Santos Rueda, si desde el primer día machacas la comisión en la que vas a participar, a mí no me parece serio. Miguel Ángel Vázquez, que es el jefe de estudios de UNESPA y que además es compañero nuestro periodista en otros momentos, y al cual yo conozco razonablemente como periodista, y estoy seguro de su honradez intelectual. No va a hacer algo en lo que no cree. Yo estoy convencido que todos los que están allí están planteando sus verdaderas posiciones. Ahora, si hay 4 que representan aseguradoras privadas... Que se representan a sí mismos, Antonio. Sí, pero hay una casualidad, yo no sé si es una coincidencia cronológica o tiene algo que ver con el ideario de gente que quieren caminar en una determinada línea. Lo cierto es que últimamente se ha incrementado de manera geométrica y exponencial la oferta de productos bancarios destinados a complementar las pensiones. Es decir, eso no debe de ser una casualidad. Por cierto, hablabas tú del horizonte... Javier, ¿eso es bueno? Sí, bueno o malo, depende de lo que influya en la decisión política que haya que tomar. No, tú decías el año 30. ¿Sabes cuál es el problema? Yo decía el 2030. Oye, no, si te pongo en el 2040... esperanza pues mejor de vida me lo los pone. 65, 23,8, mejor me lo pone, don Antonio. Un 15% pierdes. Mejor me lo pone, don Antonio. No, la mayoría de la gente que va a tomar la decisión no va a vivir ni el año 30 ni el año 40, sino están tomando decisiones sobre otra gente, están muy preocupados por otra gente. Eso les engrandece, pero ninguno van a tener edad de jubilación ni para el año 30 ni el año 40. Es más, algunos son o van a ser registradores y no van a tener ningún problema de jubilación. No, si además quiero ahora entrarle a Fernando. Fernando me ha hecho ahí, no, hombre, si vas a vivir más, vas a cobrar más la pensión, el fondo cobrar más. Bueno, pues si esto lo están haciendo para ahorrar. Es decir, que nos lo van a quitar de algún lado. Y hay algo más. Vamos a tener que trabajar mucho más. Sí, vamos a tener que trabajar más, seguro. Fernando, Alfonso Rojo. Déjame, porque como a la vista está que de esta mesa, el que seguro que... Vamos, es posible que caiga por el camino, pero el que antes que vosotros tiene más probabilidades de tener que convivir con este asunto, tengo algo de legitimidad para decir Fernando, lo siguiente. Que van a empezar a convivir todos el próximo año y los que las están cobrando ya. Esto es un timo a gran escala, efectivamente. Yo tuve la oportunidad de hablar con Santos Ruesga, que estuvo el otro día en Hora 25, y vamos a ver, Santos Ruesga, podemos pensar que tiene vinculación con la UGT, que en todo caso tenía vinculación con los derechos de los trabajadores. A los sindicatos. Bueno, hay gente que está vinculada a la defensa de los derechos. ¿Tú crees que la UGT está vinculada a los derechos de los trabajadores? No me cabe ninguna duda. Hay gente que está vinculada a la defensa de los trabajadores y hay gente que está vinculada a la defensa de los seguros privados. Por eso cobran por los seres, ¿no? Bueno, perdona, unos delincuentes que tendrán que ir a la cárcel. ¿Qué trabajadores defienden? Los que tienen trabajo. Delincuentes que tendrán que ir a la cárcel. Bueno, eso lo dices tú. Creo que hay parados que no opinan lo mismo. Pero en todo caso... Pues pregúntales. En todo caso, el problema no es la UGT. Bueno, el problema hay hasta son quien las cobra. pensiones. Hay hasta quien cobra, no, por lo que ha dicho de los genes. Hay hasta quien cobra de los laboratorios farmacéuticos. A mí me ha interesado lo del timo. O sea, carga un poquito, verá cómo hay gente que está cobrando de los laboratorios farmacéuticos. Ruesga decía, la intuición que tenemos, no solamente yo, sino algunos otros miembros del Consejo del Comité de Expertos, es que esto es una operación para justificar
en último término, la privatización de las pensiones. Porque no deja de ser una forma de insinuación de que con una pensión, con un fondo de pensiones privado, los problemas derivados de los fondos de pensiones públicos van a ser diferentes y vas a tener mejores posibilidades. Por tanto, lo que se está tratando es una operación maximalista. Es más, él decía una cosa que me parece bastante inquietante. Dice, las conclusiones que se van a firmar vienen bastante predeterminadas por el Gobierno, porque se nos dan unos márgenes de actuación ante los cuales no nos podemos salir, unos marcos ante los cuales no nos podemos salir. Entonces, yo efectivamente confío en que allá hay técnicos, pero ojo, cuando 4 de esos técnicos están vinculados a compañías privadas de seguros, hombre, me da para sospechar. Para sospechar. Un sistema de capitalización. Estamos a años. No nos equivoquemos. Demasiados beneficios fiscales tienen. Demasiados beneficios fiscales tienen, porque lo primero que debería hacer un gobierno... Oye, que vamos por a ver, cierto, en el único sitio donde existe un modelo de pensiones privado de capitalización, que es Chile, ¿quiénes son los que controlan las pensiones privadas? ¿Quiénes son? ¿Es el sistema financiero? No, porque el señor Piñera fue el primero que le puso barreras al sistema bancario para entrar en el negocio de las pensiones. Hay una última derivada, que además hay un incumplimiento flagrante de las promesas políticas. En eso yo no te voy a decir que no. El señor Rajoy prometió que no iba a meter la mano, no iba a meter la tijera, dijo, lo voy a meter en todo, menos en las pensiones, en educación y sanidad. Y es exactamente lo que está metiendo la pero es más, el señor Zapatero en el año 2008, metidos ya de cabeza en la crisis, subió las pensiones mínimas. ¿Sabes lo que quiere decir? Que claro que hay visiones diferentes a la hora de afrontar las pensiones, si lo hace la izquierda y si lo hace la derecha. ¿Cómo será de apasionante, John, el debate que Alfonso Rojo, y llevamos aproximadamente desde 25 y son y 39 de programa, y todavía no ha podido hablar? No le hemos dejado, pero yo lo que digo, por cierto, comité de expertos. Oye, a ver si ahora la responsabilidad va a ser del comité de expertos. El comité de expertos o de sabios va a entregar algo al gobierno. El gobierno y el Parlamento son los que deciden, ¿eh? Perdóname, Antonio, pero el comité de expertos ha dejado la puerta abierta a la decisión política. Porque hay dos cuestiones. Esto será una decisión política. Si el mismo comité dice del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y el gobierno viene, pero lo que quieren decir con eso, Javier, es que, por ejemplo, no han podido hablar del tema de la proporcionalidad de la contribución al sistema, de que sea representativo de toda la vida. Pero que eso lo explicamos los pensionistas, pero el propio comité de expertos, que tan prestigiado va a salir de esta mesa, pues dice que viene predeterminado por el gobierno. Y a su vez al gobierno, cuando se le pregunta y se le trata de... Mira, al gobierno lo que le hubiera gustado es que los expertos sacaran una fórmula y que ellos dijeran, señores, hay que aplicar esta fórmula y no hay más solución. ¿Qué clase de pero tú sabes que en el informe del comité de expertos hay una puerta abierta para que el gobierno, si quiere, quite dinero de la educación y se lo dé a los pensionistas. No, por favor, de la educación no. Oye, una cosa, o a la sanidad y se lo dé a los pensionistas. Una cosa. Vaya, solo se te ocurren esas, Fernando, que termino. El comité de expertos dice, venimos predeterminados por el gobierno, y el gobierno, cuando se le habla al oído, cuando te quieren susurrar al oído, te dice, hombre, es que venimos muy predeterminados también por la Comisión y por Berlín. Al final, tires por donde tires, John, tires por donde tires, te encuentras con Ramírez. Y por cierto, en los pasillos del Pacto de Toledo te encontrabas al señor Tomás Burgos, al que se ha referido antes de Fernando, que era el que te explicaba las maldades del sistema que tenía en la cabeza el señor Zapatero. Pero si es que Tomás Burgos no cree en un sistema de capitalización. Pero si a mí me da igual en lo que crea. A mí lo que me importa es que hablaba en nombre de su partido, que como bien ha dicho Fernando Berlín, nos ha engañado otra vez. Nos ha engañado a todos. Ha engañado a los pensionistas. A lo único que no engaña, eso es como el algodón. A quien únicamente no engañes a la banca. Con la banca siempre cumple. A ver, vamos a ser claros, John. Yo siempre he clavado de este tema con dirigentes del Partido Popular, siempre, y digo, siempre te decían que era insostenible este sistema de pensiones, que había que compatibilizarlo. Siempre. Y cuando de repente surge el Zapatero para evitar el rescate, pacta con los sindicatos, congela las máximas, por cierto, no las mínimas. Yo le decía a algunos de esos dirigentes, oye, pero si hace 2 días me decías esto, si hace 2 años me decías esto. Y te dicen, campaña electoral. Es así, y no lo podemos olvidar. Y yo entiendo que Fernando esté indignado cuando diga, es que me prometieron otro en las elecciones, otra cosa. Pero claro que sí, pero además la clave aquí que hay que manejar, que manejar es que desde el año 80 el Partido Popular tiene un complejo con el tema de las pensiones. No, complejo ninguno, complejo público, en privado no, complejo público, sí. En público...
porque desde que a Fraga y Coalición Popular, o no me acuerdo cómo se llamaba entonces, el PSOE le dio una paliza con el tema de las pensiones y se creó la imagen de que ellos estaban contra las pensiones, lo único que hicieron fue buscar un pacto que neutralizara, como el antiterrorista en el terrorismo, el tema de las pensiones desde el punto de vista electoral. Y por eso nació el Pacto de Toledo, si no, no hubiera nacido. Casi 20 minutos y Alfonso Rojo, editor de Periodista Digital, que no ha podido meter baza y lo ha intentado. Pero ha con arañado el moderación. suelo, tiene los Alfonso. pies ahí. Vamos a ver, yo constato que caéis en una obviedad, que en la que coincidís con la extrema derecha mediática, que es que el PP ha incumplido su programa y que mintió a la de Dios Para en eso no hay que campaña ser de extrema derecha. Para eso no hay que ser de extrema derecha. extrema. Es que es una realidad. Bueno, en la que coincidís, Como es una evidente, realidad palmaria, es evidente, coincidimos. pero no es el Porque te- tú crees que ha cumplido. No, sí que va a cumplir. Porque si la extrema derecha lo cree, la Que va a extrema cumplir. izquierda también, la No, izquierda y voy a decir socialdemócrata otra también, la verdad, izquierda el normal único también. objetivo del Pero tú crees que no. político, con excepciones muy raras en la política mundial, es ganar las elecciones. Y te hacen todo lo que sea para ganar las elecciones. Sí, pero y si hay que mentir, dar un eso es puente fraude y no electoral. tienes río, te dan un puente aunque no tengas Eso río. es un fraude electoral, Alfonso, Sí, pero y tú lo si no sabes. tienes río, Tú no no puedes puedes río, plantarte delante de los 150.000 tipos que te tienen que votar de colectivos de ancianos, porque claro, el recorte de las pensiones no solo es para los que las tienen elevadas, también es para los que las tienen bajas. Tú no te puedes plantar delante de esa gente y decir, lo que te prometí ayer, ahora te lo anuncio. Acordaros de las Eso es una elecciones. estafa, eso es una estafa. Acordaros de las elecciones en Galicia. Luego- Cómo estuvieron reservadas una y luego decisión creemos que no está porque afectaba legitimada la gente que rodea el Congreso. 700.000 gallegos. Si hubiese una demanda social por una playa cercana con sol, en las próximas elecciones nos prometían Puerto de Mar con playa Pues en Madrid. estarían mintiendo. Porque sería así, porque son así. Pues estarían mintiendo. Dicho esto, este asunto no es izquierda y derecha de forma simple. Uno. Dos, quien pone el marco, no al comité de expertos, al asunto de las pensiones, no es ni el gobierno ni Bruselas, es una cosa que se llama demografía, No es verdad. esperanza de No es vida, verdad, porque es y una crisis fórmula económica, matemática. y crisis económica como No es tercer verdad, tema. Alfonso, Y porque yo lo te que digo- se va a aplicar es una fórmula No. matemática que Bueno. tiene, como tú bien sabes, porque conoces en profundidad el tema, que tiene No, diferentes no lo componentes. conozco porque a mí me Sí. queda muchísimo para pillar la pensión. Bueno, todavía. bien, pues más Pero te, ¿cuándo más te quieres valdría el jubilar tú? conoci- más te Alfonso, ¿tú valdría el cuándo te quieres conocimiento. jubilar? No, yo no me quiero jubilar. Venga, 2048. No, si a mí me toca ya. 2048, Pero, 2048. No se quiere jubilar, Pegote 2048. no, perderás un 18 y pico. por Pero, ciento. pero, esperanza Antonio, de vida hay de datos, Alfonso hay datos, es hasta hay datos. 2048. Esto tiene la fuerza de la gravedad, son como las leyes de la física. En el año 1940, la esperanza de vida del hombre español eran 50 años y de la mujer 52. No es el punto de referencia, 1940. En este momento son 81 y 83. Pero ¿quién se Eso moría tiene un efecto. en el año 40, el 50? mismo En el año 70, No, de ataque al 50. corazón, lo que llamábamos En el angina año de... 50 morían la gente de otras cosas. Bueno, y en el año 40 ni te bueno, cuento. en Y en el el a- año 36 ni te cuento. En el año 1976, 77, primeras elecciones democráticas. Bueno, vale, pero como has dicho de ataque 50. al corazón, lo que llamábamos angina de pecho, morían 9 de cada 10 afectados. Ahora sobreviven Estás haciendo 9 trampa. de cada 10 afectados. Estás haciendo Entonces, trampa. ¿Y sabes por qué haces trampa? Porque en esa es que demografía... si no me lo dejáis explicar, pues No, ya, yo creo no, que pero es el que si haces público se trampa, ha dado cuenta yo te lo dejo de que explicar. estáis con dónde Pues estáis. que se dé cuenta el público esto lo no que es quiera. El política. público no es idiota. Ahora te digo, ¿sabes por qué haces trampa? Porque no solo es un problema de demografía. ¿Dónde metes la inmigración? Porque qué casualidad que en la fórmula matemática Pero no ahora se aparece. están yendo, y el impacto Fernando. de la inmigración hoy. Pero ¿y Mira. si la economía vuelve a emerger, qué pasa? Mira, este la año inmigración no nadie cuenta. te garantiza que no vaya a cuentan, volver la no cuentan los inmigración. ingresos. En el No, año es trampa. La 2013. fórmula es tramposa para conducir a la privatización de las pensiones. Berlín. Es Coloca lo otra único burbuja real. inmobiliaria y No, no, no. revisamos las pensiones. Berlín, uno puede hacer muchas cosas. Uno puede venir un día y culpar de todo a Angela Merkel. Y el segundo al pulpo, Mentira al tras pulpo de la mentira. burguesía. Mentira Pero que tras este mentira. tema Lo es- está diciendo Pedro Garrido en Twitter. Este Esto tema es mentira pura tras mentira. matemática, No, es pura mentira matemática. tras mentira. Déjame ver las matemáticas. Vamos a ver esa nueva fórmula. Inés García, con los datos que tenemos, porque hay ya mucha información de por dónde va a ir este texto, veremos si hay unanimidad, que puede que no, entre todos los expertos, pero es el texto que va a trasladarse al gobierno hoy, en principio, y atención, preparémonos, prepárense, las pensiones más bajas, no se van a ligar al IPC, y atención, al 2014, nada del 2032. Para el 2014 casi seguro. Inés, ¿qué datos tenemos? Bueno, básicamente es cobrar menos y trabajar más. Es un texto que, bueno, pues no tiene unanimidad, algo que ya se veía venir, pero que después de un mes ya está prácticamente terminado. Las claves del pensionazo se centran en dos cosas: el tiempo que va a haber que cotizar y cómo se va a calcular nuestra pensión. Con la nueva modificación, jubilarse a los 65 pues va a estar francamente muy difícil. Ya saben que de aquí a 2027 la edad de jubilación se va a ir aumentando progresivamente hasta llegar a los 67 años. En cualquier caso, ahora mismo una persona que se jubile este 2013 a los 65 años tiene que haber cotizado a la Seguridad Social durante 35 años. En 2027, ¿qué va a pasar? Pues que los años de cotización se van a disparar y se disparan hasta los 38 años y 6 meses. Una vez jubilado, la siguiente clave:
¿a cuánto va a ascender la cuantía de esa pensión, de mi pensión, de la suya? Bueno, pues eso es lo que significa que va a ganar cada pensionista, actualizaciones al margen, significa que para este 2013 a la persona que se jubile hoy se le va a tomar en consideración lo que haya trabajado en los últimos 16 años. En función de eso se va a sacar su sueldo, por así decirlo, como pensionista. Pues bien, aquí llega el gran hachazo. En 2027 lo que se va a tener en cuenta van a ser probablemente los últimos 25 años trabajados. Esto significa que lo que cobren los pensionistas de 2027 pues va a ser considerablemente menos, puesto que, como ya se imaginarán, los sueldos cuando uno comienza a trabajar no son los mismos que en los últimos años de vida laboral. A más años, pues media que baja. Esto es lo que hará, según estos expertos, que el Estado pues se deje algo menos de dinero en pensiones, Antonio. Bueno, y luego hay una cosa, es esto del FRA y del FEI. FRA y FEI. Y son dos claves. Vamos a explicarles a nuestros espectadores de qué hablamos cuando hablamos de FRA y de qué hablamos cuando hablamos de FEI. Explícanoslo. De dos factores muy importantes, son los dos factores que van a determinar el bolsillo de los pensionistas, así que por mucho que les suena chino el nombre, pues quédense con ellos. Empezamos con el FEI. ¿Qué es eso del FEI? Es el factor de equidad intergeneracional. ¿Y qué significa? Bueno, pues que las pensiones se tienen que ligar a la esperanza de vida. Es lo que va a calcular que una persona en 2030 o en 2050 cobre. Cada vez vivimos más, o por lo menos eso dicen las estadísticas, la esperanza de vida pues cada vez es mayor, y eso va a hacer que a medida de que esa esperanza de vida vaya creciendo, pues la pensión se vaya acortando, puesto que son más años de cobrar. En resumen, cobraremos menos a costa de vivir más. ¿Cuándo empezaría a notarse esto? Pues por ejemplo, en 2021, dentro de 8 años. Entonces, quien se jubile tendrá una pensión, se calcula, un 5% más baja que alguien que se jubile en este 2013. De ahí, de 10 en 10 años, la cuantía va bajando y bajando en torno a un 5%. Así, en 2040, por ejemplo, la diferencia va a ser de un 15% más bajas las pensiones que las actuales, o incluso un 20% más bajas para quienes se jubilen en el año 2050. El otro factor que hay que grabarse a fuego es el FRA. ¿Qué es el FRA? Pues es el factor de revalorización anual. A su pensión base, por así decirlo, normalmente cada año hay una cantidad que se suma, una cantidad que no es fija, que varía y que hasta ahora se hacía en función del IPC, de lo que cuestan las cosas. Bueno, pues a partir de ahora no va a ser el IPC lo que determine lo que suban nuestras pensiones, sino el balance de ingresos y gastos de la Seguridad Social. En función de las cuentas de la Seguridad Social se actualizarán nuestras pensiones, lo que quiere decir que solamente en el mejor de los casos, en el que la economía vaya estupendamente, pues habrá una subida. En definitiva, esto significa que el pensionista va a acabar perdiendo poder adquisitivo. En resumen, FEI y FRA, dos factores que van a implicar pues pensiones. A ver, Fernando, a mí me agita mucho el FEI y el FRA, pero a ti te he visto que te has agitado mucho con la intervención de Fernando Berlín y... Sí, me ha agitado por un factor, un problema metodológico. ¿Pero no entiendes su indignación también? No, vamos a ver. El factor metodológico quiere decir con las reglas de juego del debate. Yo soy el primero que aquí he hecho juicios muy severos con el señor Burgos, que sostengo porque no son espontáneos o impostados, además en un cargo político más, como les he hecho de la ministra de Trabajo o del tal señor Floriano. No me hagas un ataque a Dominem. No te voy a hacer un ataque a Dominem, pero te voy a decir... Entiendo el ataque al argumento, pero el ataque a Dominem... Sí. No, me preocupa cuestionar la moralidad de los demás. Es decir, el juicio de que esto es un timo, o que lo que los demás estamos diciendo cuando sostenemos cosas distintas es porque tenemos oscuros deseos de hacer cosas feas. Aquí, Fernando, te das por aludido, de verdad. Me he dado totalmente por aludido. Te das por aludido cuando digo que hay un gobierno que está tratando de derivar hacia lo privado las pensiones públicas. Yo te digo, yo me he dado por aludido y me he sentido incómodo, al punto que digo, yo no quiero discutir en una mesa donde las reglas del juego no estén establecidas, de que todos somos igual de respetables, aunque tengamos puntos de vista distintos. Fernando, ¿estás seguro de que yo te he faltado al respeto en algún momento? ¿Puedes decirlo? No. ¿Puedes decirlo de Fernando verdad? ¿Puedes decirlo o estás teatralizando? Porque si crees que falto al respeto cuando manifiesto mi opinión, que es que creo que el gobierno, porque además no lo creo yo solo, lo ha dicho Santos Ruesga, que creo que el gobierno está tratando de manipular los resultados para derivar... Y tú lo estás arreglando y le dices que lo está teatralizando. No, perdona, es que si crees que eso es una falta de respeto hacia ti, entonces efectivamente las reglas del debate a lo mejor no están suficientemente bien conformadas. Porque desde luego yo en ningún caso te he mencionado al gobierno, he mencionado lo que ha dicho Santos Ruesga y he sacado 2 portadas de periódico. Es exclusivamente lo que he hecho. Si tú te sientes ofendido por eso, el que debería ofenderse quizás debo ser yo. Bueno, no porque en ningún caso de los dos, y lo estás convirtiendo en un ataque a Dominem. Yo quisiera añadir una cosa. En absoluto te Vamos a ver, la dicotomía entre público y privado en esto también es falsa, es un sofisma. Es decir, al fin de cuentas, las pensiones no es algo que te regale
Papá Estado, en España, aquí todo te lo regalan. Aquí no te regalan nada. Aquí la beca sale de tus impuestos. Al mileurista que tú tienes en tu empresa te quita Montoro 522 euros por cada 1.000 euros, 1.022 euros que le pagas. Es decir, aquí pagamos las cosas. Es decir, eso de que te regalan. Y el argumento que tú lo has utilizado muchas veces de que la sanidad, oye, que te van a dar gratis la sanidad ya la pagamos. Las pensiones también. O sea, la dicotomía entre público y privado no se puede hacer. Efectivamente. Si hay que meter un elemento corrector en las pensiones, que tendrá que ser que no se vean afectadas por el recorte las que estén por debajo de un determinado nivel. Y eso es justicia social. Es donde tiene que intervenir el gobierno y decir que por debajo de 1.200 euros no puede haber rebaja. Pero el tío que cobra 1.800 euros, que le quiten 300. Toda la razón, precisamente Laura, porque lo has pagado, Laura, es doblemente inmoral que te recorten algo que no es que sea un derecho adquirido, es que tú lo has pagado. Es decir, el recorte es doble, porque el recorte te lo están haciendo sobre el sueldo que tienes pero todo. si Fernando lo ha explicado, te van a pagar lo mismo, pero lo vas a tener que administrar mejor. Pero Alfonso, no te van a pagar lo mismo porque vas a tener que trabajar mucho más. Oye, si yo pensaba jubilarme a los 65 y ahora me tengo que jubilar a los 67. Pero, si pensaban aplicarme el retraso en el 32 y ahora me lo aplican en el 14. Que en la vida uno no hace lo que quiere, ni bueno, siquiera claro, lo que quiere su mujer. Uno hace lo que puede. Vamos a ver, en este tema intervienen tres factores. La edad de jubilación, la vida media de cotización, pues claro, la vida media de cotización condiciona también la base de cotización y esa base de cotización. Por ejemplo, cuando decimos que vamos a tener que trabajar más, bueno, es hipotético, porque lo que ha ocurrido en la historia reciente del mundo del trabajo es que desde los años, digamos, 40 ahora, la reducción del tiempo de trabajo media de todos los ciudadanos en las sociedades industrializadas es al 60%. Hemos pasado de trabajar 110.000 horas a trabajar en una vida laboral normal 60.000, con un añadido, que los trabajos hoy son mucho menos penosos que eran antes. Es decir, que cuando esgrimimos el tema de que es que esto va a ser un horror, oye, no, mire usted, la historia nos dice que hasta ahora estamos en una historia de progreso. Trabajamos mejor, trabajamos en mejores condiciones, trabajamos con más garantías. Somos más productivos. Es decir, que yo creo que sería bueno evitar deslizarse por tirarse por la pendiente de la desesperación. Yo creo que la crisis está cambiando esas reglas y a lo mejor ahora esta crisis es de tal brutalidad que a lo mejor la sanidad o la dependencia sufre un retroceso. Sí. Y las jubilaciones sufren un retroceso. No, sí, y no vamos a mejor. La dependencia estaba mejor hace 2 años que ahora, que está en una situación terrible. Por lo tanto, no hemos progresado. Estamos retrocediendo. Y estamos retrocediendo. Es decir, Fernando, hace 5 años decíamos mileurista con una cierta carga de desprecio. Y ahora mucha gente dirá, ¿quién pilló un mileurista? Los marxistas siempre dijimos que la historia avanza a saltos. No, yo, vamos a ver, este debate es muy interesante y desde luego puede tener muchas derivadas técnicas, ¿no? Y esta vez la técnica también puede tener derivadas ideológicas, conceptuales, todas son muy respetables. Yo coincido con Fernando, pero evidentemente a mí me interesa fundamentalmente, porque no soy un experto, si no me hubieran llamado para el grupo de expertos, yo lo que puedo juzgar lo que está pasando en términos políticos. Y desde luego en términos políticos, en mi opinión, no hay por dónde cogerlo, aunque evidentemente habrá otros que dirán que sí que se puede coger. Voy a decir solamente 3 cosas, para no insistir en algo que ha dicho ya suficientemente Fernando, acusando al partido que impulsa esta medida de no cumplir con sus propios impulsos. Es decir, unos señores que se han comportado de una manera que también ha descrito Fernando, en este caso Urbaneja, pues evidentemente inspiran como mínimo el rechazo, creo yo, y una cierta desconfianza. Pero aquí se ha dicho que esto no es... Pero Javier, yo puedo decir algo, es que además me parece que elevemos el debate, es que no solo son las pensiones, es que un ciudadano, que un ciudadano ahora, con esta crisis, está mucho peor que hace 2, 3, 4, 5 años. Porque no solo es el que te van a tocar las pensiones en 2014, no en 2032. Es que te pueden tocar el salario mínimo, pero por ahí el copago sanitario, la dependencia. Por ahí es por donde, es que todo. Por ahí es por donde voy. El salario, por aquí en ese plano de lo político, aquí se han dicho 2 cosas que a mí me gustaría poner sobre encima de la mesa. Ha dicho, creo que Alfonso, es que esto no debería de ser de derecha y de izquierda. Vale, de acuerdo, no es de derecha y de izquierda. Y si no es de derecha e izquierda, ¿cómo lo puede decidir en solitario solamente un gobierno de derecha? Por cierto, Javier, ahí tenemos ese ahí gráfico recomendable, El País. ¿Cuánto me van a pagar por mi pensión? Usted acude al gráfico, ve el añito y ya ve cuánto va a perder.
Segunda cuestión, también creo que ha sido Alfonso el que se ha reservado, pero ha lanzado y bien lanzado. Ha dicho, bueno, el gobierno en todo caso que intervenga para decir por debajo de pensiones de 1.200 que más o menos que no se toque. Claro, es que analicemos también qué significa un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones en un Estado social y de derecho es fundamentalmente una garantía para aquellos que menos tienen. ¿O ustedes creen de verdad que están muy preocupados por este cuadro y por todo lo que estamos hablando, la gente que depende de los sectores más poderosos de este país? No, en absoluto. No van a vivir de las pensiones. Ellos no van a vivir de las pensiones. Los que van a vivir de las pensiones son los que ha dicho don Antonio, a los que hay que incluir, los que le han devaluado su salario, los que no pueden acceder a las becas porque no reúnen las condiciones ni tienen recursos, los que no van a poder acceder a la sanidad universal, los que no van a... Es decir, es que llueve sobre mojado, es que es pensionistas, más desarraigados sanitarios, desarraigados educativos, gente con impedimentos para acudir a la universidad, gente con sueldos de hambre. John Muller. No, yo lo que lamento es que cuando se entra en la discusión ideológica y partidista, en este caso, perdemos de vista primero... ¿Qué ideología aquí, eh? No hay ideología. Mira, ¿cómo que no hay ideología? Hay oportunismo en político, eliminar la pero me niego no a pensar... Mira, me niego a pensar que en el tema de las pensiones hay ideología, hay oportunismo. Porque nada más lejos del espíritu del Partido Popular y del Gobierno que, por ejemplo, de ir ideológicamente hacia un sistema de capitalización, que eso sí sería una apuesta ideológica importante. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a hacer este remiendo al sistema de reparto, que es el que reparte el agujero, porque lo que reparte es el déficit. O sea, el sistema parte cada año de cero, porque ya se lo ha gastado. Entonces, lo que vamos a hacer es un remiendo y vamos a hacer la crítica a los poderes financieros está equivocada. Porque no es que los poderes financieros quieran quedarse con las pensiones, que con estas no se pueden quedar porque son públicas, ni con las privadas. Los poderes financieros lo que están haciendo, y ya he comentado que en el caso chileno el sistema privado de pensiones no se privatizó a la banca, a la que se excluyó de ese negocio directamente. Lo que está pasando en España es que como nadie quiere legislar sobre las pensiones privadas y nadie quiere generar un sistema de pensiones privadas eficaz, lo que se está permitiendo, todo el mundo lo hace tapándose la nariz o haciéndolo marcha atrás, como lo hizo el Partido Socialista y como lo ha hecho el PP. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente que acude al sistema, la poca gente que acude al sistema de pensiones privadas, le están friendo, porque no hay competencia entre las entidades financieras, porque te clavan las comisiones que te quieren clavar y porque nadie ha querido entrar en serio a ese tema. Porque es un negocio, una cosa porque más, la pensión privada es un negocio y la que ahora retomamos, que nos vamos a la publicidad, claro, pero antes, puede ser mucho Fernando más González Urbaneja, negocio, la yo privada. te voy a demostrar, quiero que es importante. Es que Fernando Berlín tiene motivos también para la indignación, como muchos ciudadanos, porque Fernando Berlín no puede olvidar cosas como esta. Yo soy partidario de que se suban las pensiones. Vamos a subir las pensiones. Yo quiero deciros, y quiero decirlo bien claro, y quiero comprometerme aquí una vez más, como lo ha hecho Mariano Rajoy y lo ha hecho por todos los rincones de España, a que cuando el Partido Popular gobierne en España, cuando Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno de España, volveremos a subir las pensiones. Pero yo lo que no tocaría sería las pensiones. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Y no hay que recortar las pensiones de nuestros mayores, no hay que hacerlo. Pero habrá tres cosas que no se tocan porque son sagradas para nosotros: la educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca. Eso no se toca. No se toca. Si gana el Partido Popular, pues caerán sobre los españoles todos los males de la historia. Dice que vamos a recortar el desempleo, las pensiones, la sanidad, la educación. Bueno, todo eso es falso, como todo el mundo sabe. Decía Arena, no se toca, no se toca, no se toca. Bueno, es que se va a tocar y ya no en 2032. En 2014. Pero si sabíamos que se iba a tocar, y dice John Muller que no es algo ideológico, claro que es algo ideológico. El hermano del ministro de Hacienda en FAES ya dijo que había que terminar con la barra libre de las pensiones el año pasado, que sabes que es el sociólogo de cabecera de FAES. A ver, pero Fernando González va a ocurrir, Fernando González Urbaneja. No, pero claro, esta retahíla forma parte del problema. El problema es que cuando las cosas se gestionan mal, ocurre lo que ocurre. No quiero hacer la historia de las pensiones, que la podría hacer en poco tiempo, desde que arrancaron en el año 1914 ahora. Pero en España ha habido 3 rectificaciones del modelo de pensiones. La que hizo Almunia el año 85, que fue capital. Sin esa rectificación
el sistema hubiera quebrado. La que se hizo... Que era el tope de las pensiones, sí, ¿no? El ponerle un tope a la pensión. No, es que se calculaba con la media de los 2 últimos años. Pues anterior a ese, en el 84, está el tope de las pensiones, sí, que nunca más de 2000. Se toparon las bases de cotización. Y luego la reforma del 11. Pero de 2011. La reforma del 11 y la reforma Zapatero. Las 3 reformas importantes las ha hecho el PSOE. En algunos casos con acuerdo de todo el mundo y en otros casos por decreto ley, como la que hizo Almunia en el 85, que fue la más gorda, que provocó una huelga general. Pero en el sistema de pensiones hay ideología en una parte y hay matemáticas en otro. Y luego, hoy decir que hay detrás un intento de privatización es no conocer la realidad. 8 minutos que pasan de la 1 de la tarde y atención, Ernesto Ekaizer, que la prima de riesgo nos está volviendo a tocar las narices. Las novedades en torno al tema de las pensiones porque hay agitación importante. Ya saben que los expertos van a entregar hoy ese informe y las pensiones van a ser de menor cuantía, vamos a tardar más en jubilarnos, no se van a revalorizar con el IPC, vamos a tener que empezar los ajustes de las pensiones el próximo año, no en 2032, por ahí va el informe de los expertos, y hay primera reacción. Por ejemplo, el líder de la UGT, Cándido Méndez, opina esto. Todo consiste en respetar el marco de la seguridad social vigente, la ley actual, pero claro, en ningún caso se le puede pedir ni a esta ley de pensiones ni a ninguna otra que el golpe brutal que significa la recesión económica la pueda contrarrestar, ¿no? Por lo tanto, yo pediría al Gobierno que, si es así lo que dice el informe de la Comisión de Expertos, que sea prudente, que se atenga a la legislación de la seguridad social vigente y que le explique, que con la legislación vigente, le explique a la Comisión Europea que las cosas podrían ir razonablemente bien. También reacción de Rubalcaba. ¿Y Rubalcaba qué va a hacer el Partido Socialista? Porque claro, esto va a ir al Pacto de Toledo. ¿Qué hace el PSOE? ¿Que sí o que no apoya esta reforma del sistema de pensiones? Rubalcaba copia a Zapatero. Copia a Zapatero y dice, el límite lo van a poner los sindicatos. Y si el gobierno del Partido Popular quiere cambiar esa reforma, quiere hacer otra reforma, tendrá que contar con el mismo acuerdo. Es decir, con los empresarios, con los sindicatos y con el Partido Socialista. O dicho de otra manera, como he dicho reiteradamente en las cámaras, si no se produce ese acuerdo, el Partido Socialista no estará. Es decir, tiene que haber acuerdo con los sindicatos para que el Partido Socialista esté. Condición sine qua non. Copiando la estrategia de Zapatero. Y además, Cayo Lara, líder de Izquierda Unida, muy duro. Que de estos supuestos 12 expertos independientes, 8 tienen conexiones, relaciones con aseguradoras y con la propia banca. Y por tanto la independencia es relativa. Veremos si ese pacto de hierro no está ya negociado y acordado también lo que es la hoja de ruta para el tema de las pensiones. En definitiva, recortar las pensiones, alargar la edad de jubilación y finalmente potenciar los fondos privados de pensiones. John Muller, pacto de hierro, ya son las primeras reacciones a algo, son un cambio de reglas de juego muy importante. Ojalá sea verdad lo que ha dicho en tercer lugar. ¿Por qué? Potenciar los fondos privados, porque yo soy partidario de que se haga luz sobre ese sector. Pero Cayo Lara que actúa en la penumbra, lo sabes, ¿no? Hombre, claro, pero yo lo digo porque actúan en la penumbra. Ernesto. Bueno, yo creo que a Zapatero saco una conclusión, completo la conclusión, la llevo al extremo. A Rubalcaba le están saliendo la ornamenta del Bambi. Sí. Bueno, no le veo yo mucho. Pero bueno, Javier. Yo creo que el pensionazo Manu Militari solo va a traer injusticia y conflicto social. Por cierto, una última hora, os pido también de opinión, Fernando Alfonso. Pero, Laura López, estas noticias, la prima de riesgo tocándonos algo más que las narices, que sigue al alza y cerca de los 320. Tocando los 320 en estos momentos, se sitúa en ese nivel. Además, la rentabilidad del bono a 10 años también sube en el 4,7%. Pues encima, eso como lo UEFA. Alfonso. Las pensiones, vamos a ver, yo ya lo he dicho antes, no, mira, creo que se va obligado a lo que se va, que hay que matizar, y que donde tenemos que ver la mano es en no desfavorecer a los más desfavorecidos, pero que viene pensionazo, no hay ninguna duda. Pensionazo, que está aquí, muy cerca, Fernando. Será un nuevo fraude electoral. Será un nuevo incumplimiento del Partido Popular, beneficiará a las pensiones privadas y dejará en la estacada a la gente más débil. Sexta noticia, Elena Resano, con todas las novedades en torno a este futuro pensionazo que se aproxima. 2014, nos cae encima. Gracias por estar ahí.